Quiero pedirles, hermanos, buenas tardes. Quiero pedirles que leamos nuevamente Juan 19, 17 y 18. Vamos a hacerlo de manera unida, de tal manera que se escuche como un coro. Un coro no desafina. Un coro se oye parejito. Vamos a respetar la lectura que está en nuestras Biblias, respetando comas, puntos, y vamos a dar lectura. Y la palabra de nuestro Dios dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Amén. Nuestro Dios y Padre eterno, en esta tarde, Señor, venimos con un corazón contrito y humillado, porque, Señor, sin duda que nuestra mente viajará a aquel monte llamado el Gólgota, para contemplar, Señor, tu muerte en esa cruenta cruz, para sentir dolor, Señor, en nuestro corazón, porque ese era el lugar que nos pertenecía por derecho propio. Padre, háblanos a través de estas frases que tu Hijo dijo, estando, Señor, en esa cruz. Refuerza, Señor, nuestra fe. Danos, Señor, la convicción de que necesitamos a ese Jesús, Señor, que derramó su sangre para redención nuestra. Bendice tu palabra, Señor. Abre los corazones, abre las mentes. Humíllanos, Señor, con cada una de estas palabras, para que al salir de aquí, Señor, llevemos la convicción de que tú eres, Señor, y solamente tú eres nuestro Salvador y Redentor. De manera personal, Señor, te pido que quemes mis labios y que yo sea usado solamente, Señor, por tu Espíritu Santo, para que tú hables a este pueblo el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Por lo general, en este día viernes, se hace una serie de comentarios en cuanto a cada una de las palabras, y por lo general se busca en los últimos capítulos de los evangelios, porque ahí aparecen en los 4 evangelios estos últimos días de Jesús. Pero hay veces, hermanos, que pasamos por alto muchas cosas de lo que la palabra nos dice. Estamos tan acostumbrados a leer que pasamos por alto muchas de las cosas que nos dice la palabra. Es como si a uno de nuestros hijos les contáramos el cuento de Blancanieves. Ya no necesitamos leerlo porque lo sabemos de memoria. Es como si a nuestros hijos les habláramos de Alicia en el País de las Maravillas. Ya no necesitamos leerlo porque conocemos a cada uno de los personajes y lo que hace cada personaje. Pero aquí, hermanos, es diferente. Es totalmente distinto. Cada día la palabra de Dios nos abre nuevas expectativas, nos da nuevas promesas, nos habla de manera diferente. Y año con año venimos, nos sentamos, escuchamos las 7 palabras
Y si yo les preguntara cuáles son estas 7 frases que el Señor dijo, muchos de ustedes las saben. Empezando por qué. ¿Cuál es la primera frase? Uy, ya me hicieron quedar mal. Yo pensé que se la sabían. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después vienen aquellas palabras en que el Señor Jesucristo le promete a un hombre el reino de los cielos. Y luego viene aquella frase donde el Señor entrega a su madre y aquel discípulo la recibe. ¿Y después qué sigue? Una necesidad física. Y después, el abandono. El abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y cuántas veces hemos escuchado de una y de otra manera estas 7 frases? Porque no son palabras, son frases lo que el Señor expresó desde la cruz del Calvario. Incluso hasta podemos pensar que hubo una charla ahí entre el Señor y aquellos 2 ladrones que estaban a su lado. Pero miren, Juan todo esto, hermano, los desglosa de una manera muy sencilla, muy fácil, pero también muy amplia. Él, el artículo él se refiere a Jesús. Y entonces podemos leer, Jesús cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y nosotros podríamos añadir, y en griego Calvario. Allí lo crucificaron con otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y esta es una imagen que tenemos 100% conocida. 3 cruces en un monte, y la más alta, la que está en medio. En esta lectura bíblica, hermanos, se nos invita a presenciar el drama presentado un día como hoy en el Calvario. Es el drama de los siglos. Es la muerte más cruenta que hombre alguno hubiese pasado. Y no habrá otra muerte igual. Y no habrá otra muerte tan indigna como la de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Y solamente por una razón. Y lo dice Isaías. Porque sobre él cargaron, ¿qué? Isaías 53. Todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades. Fue acusado injustamente. Un hombre se lo dijo a la multitud y se lo dijo cara a cara a él: no encuentro pecado en este hombre, ¿de qué lo acusan? Y sin embargo aquella multitud gritaba desenfrenada: crucifícalo, crucifícalo. Y en esas palabras había odio, y en esas palabras había rencor, y en esas palabras había rechazo, porque no lo querían en medio de aquella gente. Y decimos y pensamos: qué gente, pues que no sabía que era el Mesías. Hermanos, traigamos ese tiempo a nuestro tiempo.
Está sucediendo exactamente lo mismo. Solamente que hoy no tenemos a un hombre a quien crucificar. Solamente que hoy no tenemos un monte Calvario donde crucificarlo. Solamente que no hay un monte Gólgota donde llevarlo, donde mandarlo para poder crucificarlo. Pero lo estamos crucificando día con nuestros hechos, con nuestra poca fe. Ay, pastor, si tenemos poca fe, ya es como una semilla de mostaza. No nos engañemos. Porque esa poca fe quiere decir que tenemos una gran incredulidad. Y por eso Jesús, desde aquel lugar, mencionó la primera frase. Y no la mencionó solamente por aquellos que estaban en ese lugar, en ese tiempo, en esa época. La mencionó para todos nosotros, para todas las épocas, para todas las edades, para nosotros y para nuestras generaciones futuras. Y se dirigió a quien debería de haberse dirigido. Se dirigió al Padre. Padre. ¿Cómo? No. Es perdónanos, porque sigue actual. No es perdónanos. Eso fue en aquel momento. Pero esta frase es eterna. Y cada generación, cada época, tiene que mencionarla de esa manera. Perdónanos. Porque somos ignorantes. Porque no sabemos lo que hacemos. Sí lo sabemos, hermanos. Y el mismo Señor se lo dijo a Caín: el pecado está a la puerta. Y aún Caín, sabiendo eso, mató a su hermano. Nosotros conocemos, hermanos, los pecados que están cada día asediándonos. Pero en vez de hacerlos a un lado, en vez de rechazarlos, nos enfrentamos a ellos. Y la mayor desgracia es que somos vencidos. Padre, perdónanos. Perdónanos. Padre, perdóname a mí en lo personal. Porque sabiendo lo que a ti te agrada, sabiendo, Señor, que tu Hijo amado murió por mí, Señor, sigo siendo rebelde, sigo pecando, sigo maldiciendo, sigo odiando a mis enemigos. Perdóname, Señor, porque lo hago sabiendo las causas y las consecuencias. Perdóname, Señor, porque con mis actitudes cada día yo te sigo crucificando en esa cruz. ¿Y saben que esa cruz tiene un nombre? ¿Cuál es el nombre de esa cruz? Para ustedes. Salvación. No. ¿Perdón? Maldita. No. Esa cruz se llama como yo me llamo. Esa cruz se llama Juan Fernando. Esa cruz se llama como cada uno de ustedes. Porque en esa cruz teníamos que haber estado crucificados nosotros y no Él. Porque nosotros seguimos pecando. Porque nuestra naturaleza es pecadora. Porque nuestra naturaleza nos va a ganar una y otra vez mientras no nos rindamos plenamente a Jesús. No es la cruz del Calvario. Es la cruz donde yo tuve que haber sido crucificado. Por eso esa cruz se llama como yo. El lema de Cristo era orar por los enemigos. ¿Cuántas veces hemos orado por nuestros enemigos?
si no oramos por nuestros amigos, si no oramos por nuestras familias, si no oramos por la pareja, si no oramos por los hijos, ¿cómo vamos a orar por los enemigos? Y esta frase, hermanos, es una prueba concluyente de lo que hacía Jesús. No pidió la condena, no pidió castigo, pidió perdón, intercedió por nosotros. Estando en esa condición, que apenas si podía respirar, que apenas si tenía ya sangre en su cuerpo para poder seguir viviendo, lo que hizo fue pedir perdón por cada uno de nosotros. Perdónalos. Y esta frase solamente, esta palabra solamente es universal. Perdónalos. No dice perdona a los que creen en mí, no dice perdona a los que no creen en mí, no dice perdona a los que siguen pecando, no dice perdona a quienes ya no pecan, perdónalos. Es de manera general, es de manera universal. Y por lo tanto es para cada uno de nosotros. Ese perdón lo está pidiendo por cada uno de nosotros. El pecador, hermano, no es justificado jamás por su ignorancia. Jamás podemos presentarnos delante del Señor y decirle, es que yo no sabía. Pablo lo dice de otra manera. Pablo dice que la ley de Dios está en nuestros corazones, queramos o no, creamos o no. Seamos cristianos o no seamos cristianos, la ley del Señor está en nuestros corazones y sabemos perfectamente lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y por lo tanto, hermanos, no podemos justificarnos delante de Dios a través de nuestra ignorancia. Señor, es que yo no sabía que tenía que amar a mi prójimo. El Señor, hermanos, en vez de odio y de rencor, expresa su amor para cada uno en vez de ira. Y esto, sí, hermanos, nos debe de llenar de gozo, de alegría. El Señor me ama a pesar de que soy pecador. Sí, pero no esperemos a que un día podamos presenciar su ira, que no está lejana tampoco. Porque estamos viviendo tiempos sumamente difíciles, más difíciles que cualquier otra época, más difíciles que cualquier otro milenio. No nos asombre, hermanos, si alguno de nosotros todavía alcanza a ver la ira de Dios. Y en medio de todo esto, hay una discusión entre aquellos dos hombres que están crucificados juntamente con él. Uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y el uno blasfema el nombre de Jesús y lo reta. Y si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. Tal vez el que esté a la derecha le dice, ¿que no te das cuenta de que estamos sufriendo por nuestra propia causa en este lugar? ¿Que nosotros lo merecemos? ¿Por qué sufre el ser humano, hermanos? Lo decía yo el día de ayer. ¿Por qué sufre? Ya se nos olvidó. Porque no hemos oído, porque no hemos palpado, porque no hemos visto
Jesús en nuestras vidas. Porque estamos apartados de Él, porque no tenemos comunión con Él. Y miren, y aquel hombre le dice unas palabras que no suenan como arrepentimiento, pero sí suenan con fe. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tal vez ese hombre nunca había oído lo que había dicho Jesús. Que Él venía a tomar un reino, pero no un reino político, no un reino terrenal, porque su reino no era en este mundo, su reino es celestial. Y aquel hombre, en ese estado, creyó lo que Jesús les había dicho. Si alguien se lo platicó, si alguien se lo contó, no lo sé. La Escritura no lo dice. Pero aquel hombre tenía fe en que ese hombre que estaba en medio de ellos era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermano, qué maravilloso. Qué maravilloso, pero esperó hasta el último momento de su vida para poder reconocer a Jesús como su soberano. No es necesario, hermanos, esperar hasta el último momento. Lo podemos hacer en el hoy y en el ahora. Lo tenemos que hacer en el hoy y en el ahora. Porque Jesús nos está brindando la oportunidad. Y Jesús no lo rechazó. Jesús no le dijo, oye, pues es el último momento de tu vida, ¿cómo te atreves? Tú tenías que haber vivido una vida santa. No se lo dijo. Porque tal vez él lo desconocía. Pero la ignorancia no es excusa. Ahí lo que contó fue la fe de aquel hombre. Porque sabía que aquel que estaba en medio era el Hijo de Dios. El Rey de Reyes, el soberano del universo. Y en eso, y en esa fe, basó su súplica. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué recibió? Un rechazo total. ¿Qué recibió? Explicaciones para que pudiera alcanzar el reino de los cielos. Ya lo dijo la hermana Ruth, una promesa. Y no para los siglos, y no para el otro día. Promesa que se iba a cumplir en ese mismo instante. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto batallamos nosotros para poder entrar al paraíso, hermanos? Y día con día estamos batallando para entrar al paraíso. Y día con día estamos tratando de ver qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Pero nos olvidamos aquello que dice Pablo. Aquello que no quiero, eso hago. Porque veo esta ley que está en mí. Dice, el pecado que mora en mí no me permite alcanzar el reino de los cielos. ¿Y por qué aquel hombre sí lo alcanzó? Por una sola cosa. Él tuvo fe. Él tuvo fe. Él se expresó con fe. En los últimos momentos de su vida actuó con fe. Y esperó con fe la promesa del Señor. Nosotros por un lado estamos esperando la promesa, pero por el otro lado estamos dándole vuelo a la hilacha. Es decir, le damos gusto al cuerpo, hermanos. Cuerpo y alma siempre se contraponen. Cuerpo y alma siempre van a estar en pleito. Cuerpo y alma, hermanos, no van a poder llegar a ningún lado juntos.
Porque bien lo decía Salomón, el cuerpo va a donde fue tomado, a la tierra. Pero el alma va a quien lo dio. Aquel que le dio el soplo de vida a Adán y que hasta el día de hoy a cada ser viviente que nace se le da el soplo de vida. Y a aquel ser que muere se le quita el aliento de vida. Se le dio aliento de vida al ser humano. Y no vino por ósmosis, no vino por magia, se lo dio el mismo Dios creador. Porque la Escritura dice, y sopló, ¿qué? Aliento de vida. Esas palabras del Señor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vean en sus Biblias, hermanos, Lucas 23:43, no hay una coma. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una frase completa, es una frase total, es una frase que implica promesa, pero también implica cumplimiento. Por eso esas palabras del Señor dan esperanza a aquel crucificado. Pero aquel crucificado tenía algo que el otro no tenía. Se había arrepentido y había manifestado fe. Debemos tener, hermanos, esta misma actitud de fe y de arrepentimiento. Seguimos nosotros, hermanos, querámoslo o no, entendámoslo o no. Seguimos crucificados, hermanos, en nuestros pecados y no nos hemos podido bajar de ahí. Y ahí seguiremos mientras no expresemos arrepentimiento y fe. O si mejor les gusta fe y arrepentimiento, adelante. Pero no lo vamos a poder hacer si no expresamos estas dos actitudes: fe y arrepentimiento. En el mismo umbral de la muerte, hermanos, tal vez cualquier persona que se arrepienta puede experimentar la salvación, pero no es necesario esperar hasta ese último momento para mostrar que estamos arrepentidos, para mostrar nuestra fe y para voltear nuestra mirada y decirle: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, acuérdate que yo tuve una vida indigna de ti. Acuérdate, Señor, que yo viví totalmente en el pecado. Pero, Señor, yo creo en ti y estoy arrepentido de esa vida que he llevado. Porque todo aquel que esté en Cristo, nueva criatura es. Cierto, aquel hombre murió crucificado también, pero murió como una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cómo esperamos morir nosotros, hermanos? Con esa fe falsa de que soy hijo de Dios y yo soy salvo porque un día le dije: Jesús, yo te acepto como mi Salvador. O por una vida que fue digna y que sin palabras decía: yo creo en Jesucristo y sé que es mi único Salvador. Y no me lo agencié para mí mismo, sino que supe compartirlo con los demás, para que pudieran gozar la dicha, el amor y el perdón que yo he gozado. ¿Qué vio Cristo en aquel ladrón arrepentido?
¿Qué fue lo que vio? Fe. Cierto, vio fe. Y no le reprochó su petición. Al contrario, le confirmó su petición. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos de nosotros creyentes nuevos, pastor, ancianos, iglesia, estamos seguros que si en este momento el Señor nos llamara a cuentas, hoy estaríamos en el paraíso con Él? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No nos engañemos, hermanos. Hoy tenemos todavía oportunidad de caminar un nuevo camino, pero en una fe plena, en un arrepentimiento completo, en una entrega total. Aquel que murió por mis pecados. Encontramos algo que se nos ha olvidado a nosotros, hermanos, y esto se llama conversión. Convertirme del pecado a lo santo. No dije santidad, para que no nos equivoquemos. Dije del pecado a lo santo. Es decir, de servir al pecado, de servir a la maldad, ser usado para el servicio de Dios. Esto es ser santo. Aún, hermanos, no hemos ganado la aureola que todos deseamos, no. Y en ninguna parte de la Biblia dice que vamos a tener una aureola y vamos a tener alitas como de angelito. Simple y sencillamente vamos a ser santificados y punto. El que no naciere de nuevo, dice la Escritura, no puede ver el reino de Dios. Aquel ladrón arrepentido, hermanos, nació en ese momento. Y nació nuevamente. Y nació nuevamente para la gloria de Jesús. Porque, hermanos, ese fue la primera alma salvada a través de la cruz del Calvario. Nadie se había salvado antes a través de la cruz del Calvario. Solamente aquel hombre. ¿Cómo se llamaba? Solamente Dios sabe el nombre de aquel varón. ¿Dónde está? Solamente el Señor le tiene un lugar, creo, especial para él, sí. Perdonar, salvar. ¿Qué sigue? Encargar. Y viendo el Señor hacia abajo, hacia la multitud, ¿qué descubrió? A su madre primero. Y junto a ella al discípulo amado. Y la Escritura nos dice que Jesús tenía varios hermanos y varias hermanas. Aunque la gente diga que María era totalmente inmaculada, siempre inmaculada, eternamente inmaculada, no es cierto. María tuvo hijos. María tuvo relaciones sexuales como cualquier pareja matrimonial. Y por lo tanto tuvo hijos como cualquier mujer. Porque la Escritura dice que José no la conoció hasta después de que Jesús nació. ¿Por qué no pensó Jesús en sus hermanos? ¿Por qué no pensó Jesús en sus hermanas? Pero sí pensó en algo, en la protección a su madre que se quedaba sola. ¿Cuántos hijos piensan en los viejos
que entregaron su juventud para crearlos, para crecerlos, para formarlos, bien o mal, con carrera o sin carrera, pero nos criaron, nos hicieron hombres y mujeres, y en un momento dado nosotros fuimos los que decidimos el camino a tomar. Pero ¿cuántos de esos hijos se acuerdan hoy de los padres? Los protegen, los cuidan, los aman. Ya somos carga, ya estorbamos, ya nos vamos haciendo invisibles, como aquella historia de la mujer invisible. Busquen en internet así, la mujer invisible, y verán la lección que trae esto, hermanos. Fue una mujer que poco a poco se fue haciendo invisible sin haber muerto, porque toda su familia hacía sus actividades y nunca la tomaban en cuenta a ella. Así nos vamos haciendo los padres con los hijos, y así serán nuestros hijos con sus propios hijos. Si no les enseñamos amor y respeto, cuidado y protección, ese cuidado y esa protección que nos dieron a nosotros cuando más lo necesitábamos, cuando empezamos a caminar, cuando nos empezábamos a llevar la cuchara a la boca, cuando empezábamos a querer hablar, ahí estaban ellos para enseñarnos, para guiarnos. Ahora ya están viejos, ahora ya nada más sirven de estorbo. Ahora siempre me están contando las mismas historias, ya me las sé de memoria. Ya no quiero nada con ellos. ¿Saben cuántos de los padres viejos, ancianos, estuviéramos en los asilos? Y no lo estamos porque los hijos no tienen la posibilidad monetaria como para mandarnos a un asilo y descargar su responsabilidad en personas que tal vez nos traten bien, porque ellos no tienen tiempo. ¿Cómo Jesús pudo tener tiempo estando en la cruz del Calvario para ver a su madre y poderle encargar a su discípulo? Y no como un favor, porque si lo vemos bien visto, hermanos, no fue como un favor. No le dijo: oye, Juanito, ¿te quieres hacer cargo de Mariquita, por favor? Porque mis hermanos son unos vagos, porque mis hermanas, como están a cargo de sus maridos, no le van a dar nada a mi madre. ¿Quieres, por favor, Juanito? No le dijo eso. ¿Qué fue lo que le dijo? Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Esta es una responsabilidad. Y fíjense lo que dice la Escritura después de todo esto. Juan rechazó a María. Juan no quiso quedarse con María. Juan le dio la vuelta a María. ¿Qué dice la Escritura? Y desde ese día Juan se quedó con María, la llevó a su casa. ¿Han pensado lo que quiere decir esto, hijos? ¿Han pensado lo que quiere decir esto, hijas? Pero no tengan alguna necesidad. Es que tú eres mi padre, tú eres mi madre y me tienes que ayudar porque yo voy a ser tu hija hasta el fin, hasta que tú te mueras. Pero no pueden ser hijos o hijas hasta que nosotros nos muramos. Que otros se hagan cargo de los viejos. Pobre viejo, ya hasta hacerse del baño parado. Pobre vieja, hay que estarla cambiando. Que otro lo haga. ¿Yo por qué? Por una sola razón, porque eres tu hijo, porque eres su hija. Hijo, he ahí a tu madre. Y Juan muy bien le hubiera podido decir: oye, primo, pues si tú conoces a mi mamá. Nunca dijo nada de eso, Juan. Nunca rechazó.
Y a donde quiera que iba Juan, se llevaba a María. Cuando Juan pasó por sus sufrimientos, cuando Juan pasó por estar en la isla de Patmos, María ya había muerto. ¿Qué vamos a hacer como hijos? ¿Qué van a hacer los hijos todavía con sus padres? Pero no se vaya el viejo, no se vaya la vieja. Porque pasa un año y pasan 2 y pasan 3 y pasan 4 y le seguimos llorando. Ay, cuánta falta me haces, mamá. Ay, papá, ¿por qué no estás aquí? ¿Para qué? Jesús tenía oportunidad de darle algo a María. Ya no. Pero le dio lo que podía darle en ese momento: el cuidado. Mujer, he allá tu hijo. Hijo, he allá tu madre. Es la responsabilidad de un hijo hacia su madre. Y es la responsabilidad continua, latente en el corazón de Jesús. Le preocupaba a su madre. Nosotros como latinos, nosotros como mexicanos, hay alguien a la que queremos como por sobre todas las cosas. ¿Cómo le decimos? Jefa. Sí, también así le decimos. ¿Cómo le decimos? Mamá, madre, mamita, mi vieja, mi cabecita blanca. Y cuando ya no la tenemos, sufrimos. Pero nunca nos acusamos de no haberla sabido respetar, amar y cuidar. Que otros la cuiden. Yo no tengo derecho, yo no tengo tiempo, yo no tengo con qué. Y a veces los viejos andan como pelotas de un hogar a otro. Durante 8 días, 15 días, 20 días, el tiempo que los demás los aguanten, y ahí están los pobres viejos, sin saber en dónde les va a tocar su tiempo de muerte. Jesús hizo los arreglos para que su muerte no fuera a dejar a María desamparada. Le dio la protección que ella necesitaba. Y se la dio precisamente con el discípulo amado. ¿Y a qué discípulo no le falló? ¿Cuántas veces hemos fallado nosotros, hermanos? Jesús tenía plena confianza en Juan. Sabía lo que Juan era capaz de hacer con aquella mujer. ¿Cuántas madres llegan a tener 4, 5, 6, 7, 8 hijos? Y cuando llegan a la vejez no hay uno solo que se haga cargo de ella, con amor. Porque lo hacen con obligación. Regañando a la vieja, regañando al viejo. Porque no hacen las cosas ya debidamente. ¿Cuántas veces nosotros comiendo tiramos la comida? ¿Cuántas veces nosotros nos embarramos la comida en la cara y ellos con amor nos quitaban esa comida para enseñarnos a comer adecuadamente? Pero ellos ya están viejos. Ya no lo soporto. Por eso Jesús tenía una plena confianza en Juan, más no en sus propios hermanos. María, por su lado, aceptó a Juan como otro hijo y le dio la confianza, porque la decisión venía de su hijo. Mujer,
Era tu hijo. Y esta mujer no es una falta de respeto, hermanos. Esta palabra mujer, así como la encontramos en la Biblia, es de un respeto supremo. No es el decirle, como decía la hermana Ruth, no es el decirle jefa, no es el decirle viejita, no es el decirle mi viejita de cabellos blancos, no. Es el decirle, madre mía, cuánto te amo. Aunque nosotros no lo podamos entender de esa manera. Y fíjense qué irónico. Qué irónico, porque el Señor Jesús está en la cruz muriendo por el pecado de todos nosotros y tiene que experimentar algo muy doloroso para Él. Él acaba de encargar a su madre en las manos de su siervo, de su discípulo. Y después de esto tiene que exclamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué te separas de mí? Por un lado está el amor maternal que Jesús expresa, y por el otro siente el rechazo de su Padre, quizá por una milésima de segundo de la eternidad, pero se separaron el Hijo y el Padre en esa unión eterna que aparentemente nada podía separar, pero que lo separó el pecado de todos nosotros. Y Él siente esa separación y tiene que exclamar, ¿por qué me has desamparado? Y miren, el versículo 22 de Salmos lo dice de una manera excelente. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, a ti clamo de día y no respondes, y de noche y no hay reposo para mí. Y esto fue escrito miles de años antes de que Jesús estuviera en esa cruz. Y esas palabras fueron pronunciadas hace casi 2000 años. Y siguen retumbando en el espacio y en el tiempo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero nosotros no tengamos una aflicción. Nosotros no tengamos una pérdida. Porque entonces le reclamamos a Dios. Dios, tú ya no me amas. Dios, tú ya me olvidaste. Tú, Dios, ya me abandonaste. Y no estamos pasando lo que su Hijo está pasando en este momento en la cruz del Calvario. Porque el hombre es así. Porque nosotros como seres humanos no podemos captar en nuestra mente todo el amor de Dios que nos puede dar. Y que en este momento, hermanos, estamos recordando como el suceso más triste de la humanidad. ¿Cómo es que no podemos entender, hermanos, que cuando nosotros pasamos por alguna aflicción, por algún dolor, no estamos pasando ni siquiera una mínima parte de lo que estaba pasando Jesús en esa cruz? La soledad, hermanos, y muchos lo sabemos, es una de las más terribles experiencias que el ser humano pueda tener. Vivir en soledad, hermanos, es horrible. Porque no tienes con quién hablar. Porque no tienes con quién planear. Porque no tienes quien te dé una palmada y te diga, ánimo, adelante, tú puedes. Porque
porque no hay quien te escuche. Porque cuando tú hablas, oyes tu propia voz, como un eco que resuena en tus oídos. Porque cuando tú lloras, nadie te va a secar las lágrimas, las tienes que secar tú mismo. Imagínense aquella soledad de Jesús, que lo hizo exclamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si yo vine a cumplir tu palabra, si yo vine a cumplir, Señor, con mostrarle al mundo quién eres tú, ¿por qué me abandonas? Separar a una persona de los demás, hermanos, en una prisión es el castigo más terrible que puede haber. Nadie puede vivir solo. Por eso el mismo Dios, cuando le ordenó a Adán para que le pusiera nombre a todos aquellos animales, vio una cosa: no es bueno que el hombre esté solo. Y puso manos a la obra. Hágale ayuda idónea. Y no le dio una mascota. Para que me digan ahora: ay, pastores, que hay perrijos, hay gatijos. No, Señor. Le dio a alguien que fuera su ayuda idónea, que fuera su complemento. Le dio una compañera. No dio un perro, ni un gato, ni un perico. Hoy vemos parejas que no quieren hijos. Prefieren un perro que un hijo. Qué triste. ¿Hasta dónde hemos llegado? Pero el perro no le va a contestar, ni le va a aconsejar, ni le va a guiar en cuanto al problema que ella o él tengan. Una compañera, un compañero sí. Porque los dos piensan, porque los dos hablan, porque los dos tienen raciocinio. Porque son dos caracteres diferentes, pero que se pueden complementar. Ese es el matrimonio, hermanos. Y yo no quiero que en mi matrimonio nazcan perrijos o gatijos. Hay prisiones, hermanos, que no tienen barrotes. Y es una razón más para confiar en la familia. Y puede ser la familia cercana, puede ser la familia lejana. Si es la familia cercana, hermanos, es mi compañero, mi compañera, mis hijos, y después lo que sigue, mis primos, mis tíos, etc. Si es la familia lejana, es toda la humanidad, porque todos somos seres humanos. Psicológicamente, hermanos, la soledad afecta en el sentido de que el hombre es un ser social. Imagínense el clamor de Jesús en aquel momento, porque la raza humana lo estaba rechazando. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Él era la luz y prefirieron las tinieblas. Y después sentir el rechazo de su propio Padre. Hermanos, esto es terrible. El solo dolor de sentir ese rechazo doble es para matar a cualquiera. Es para matar a cualquiera. ¿Cuántas veces hemos sentido el rechazo de aquellas personas que amamos? ¿Y nos duele o no nos duele? ¿Lloramos o no lloramos? ¿Lo sentimos o no lo sentimos? ¡Claro que lo sentimos!
Ahora imagínense el rechazo de la humanidad, pero el rechazo de mi Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me abandonas si tú eres mi único refugio? ¿Por qué me abandonas, Señor, si solamente en ti confío? ¿Por qué me abandonas si tú eres mi sostén? ¿Por qué me abandonas? La soledad de Cristo, hermanos, no solamente fue un desamparo espiritual, fue un desamparo moral. Porque lo desamparó el Padre y lo desamparó la raza humana. Lo desamparó el pueblo de Israel. Lo desampararon los dirigentes de aquel tiempo. Su sufrimiento, hermanos, fue sin la ayuda de su naturaleza divina. Su sufrimiento fue sin la ayuda o la intervención del Padre. Jesús quedó literalmente solo. Solo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos en esta vida, hermanos? Y hay veces que podemos estar rodeados de miles de gentes, pero solos. Todo esto trajo como consecuencia una necesidad fisiológica que todo hombre puede tener. ¿Qué dice Juan 19:28? Son dos palabras. Tengo sed. ¿Cuántos de ustedes tienen sed, hermanos? ¿Les gustaría que hiciéramos un intervalo para que se pararan a tomar un vasito de agua? Pues fíjese que no hay tiempo. Por aquellos que ya estaban dispuestos a levantarse. Por un simple pronunciamiento de su naturaleza humana, podemos también ver la naturaleza divina de Jesús. Aquella sed hubiera sido saciada y satisfecha. Jesús mismo le dijo a la samaritana: yo te daré agua de tal manera que de dentro de ti corran ríos de agua viva. Y aquella samaritana le dijo: dame de esa agua para no venir ya a este pozo. Pero ella no entendía que era el agua de vida, el agua que emana de Jesús, porque Él es el agua de vida, porque es el agua viva. Y con mucha razón le decía a Jesús: quien beba de mí no tendrá sed jamás. Nosotros podemos tener sed física y podemos saciarla no con una botellita así, con esas botellotas que luego venden así grandotas. Pero la sed espiritual, hermanos, nadie la va a calmar más que Jesús. Solamente Él puede calmar nuestra sed. ¿Pero con qué la satisfizo Él? Estaba a pasos de la muerte. El agua de vida estaba muriendo. Acababa de ser rechazado por el Padre. ¿Cómo podría satisfacer esa sed? Con el amor de aquellos que creyeren en Él. Cada uno de los que creemos en Él con sinceridad, con arrepentimiento, con fidelidad,
Es un vaso de agua fresca que le llega a sus labios. Porque hablamos de su forma espiritual, no de la forma física. Él sacia su sed con la fe de cada uno de nosotros. Cuando somos leales, cuando somos fieles. De otra manera, hermanos, le damos lo que aquellos romanos le dieron: una esponja con hielo, que no sacia la sed, pero que sí aturbe el conocimiento, enturbia nuestro razonar. ¿Qué le daríamos a Jesús si estuviéramos al pie de la cruz y escucháramos estas palabras? Tengo sed. Jesús no pudo saciar su sed. Y con esta expresión, hermanos, expresó también su sufrimiento no fingido. Como algunos dicen por ahí, que Jesús solamente se desmayó en la cruz. Y que cuando fue bajado de esa cruz con la frialdad de la tumba, reaccionó. No, hermanos, Él murió. Literalmente murió el hombre llamado Jesús, nacido en Belén, criado en Nazaret y muerto en el Calvario. Murió. No fue fingido. Jesús tuvo sed por nosotros, para que tú y yo pudiéramos beber del agua de vida, para que tú y yo podamos encontrar la fuente de agua de vida cuando el Señor esté gobernando en su reino. Ya tuvo sed. Ahora tiene que entregar cuentas. Y expresa una palabra muy hermosa, hermanos. ¿Qué dice Jesús desde la cruz? No dijo eso. Dijo tetelestai. Todo está pagado. No debes nada. Tu deuda está saldada por mí. Qué hermoso, hermanos. Después de que pide perdón por nuestra ignorancia, ahora nos dice que todo está pagado. Ya no tenemos más que aceptar aquello que se pagó. ¿Qué pagó Jesús en la cruz del Calvario? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué pagó Jesús en el Calvario? ¿No? Mi salvación. Fuerte, hermano. Mi salvación. No. ¿La salvación es gratuita? ¿Qué pagó? Los pecados de todos nosotros. Todos nuestros pecados, los pecados de todos nosotros. Tetelestai, todo está pagado, ya no debes nada. Y entonces, ¿por qué seguimos pecando, hermanos? ¿Por qué seguimos añadiéndole a la deuda más deuda? Si ya todo estaba pagado, ¿por qué? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos queriendo hacer en nuestra vida? Sus 3 años y medio de ministerio, hermanos, se completan en la cruz. Muchas escenas de su infancia, muchas escenas de su ministerio y encuentros con personas pasan por su mente hasta que admite: consumado es. Y esa serie de personas, hermanos, ahí en esa mente estábamos tú y yo. Tu familia y mi familia. Tus hijos y mis hijos.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Josué decía, pues yo no sé lo que ustedes piensen, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahora Jesús viene y nos dice que todo está pagado, todo está consumado. Se hizo la labor para pagar la cuenta, pero no era la cuenta propia de Jesús, era la cuenta nuestra. Y Jesús con esa muerte estaba sellando nuestra deuda. Y dice, pagado. Y dice, tetelestai. Todo está hecho. Ya no hay más nada que hacer. Ay, es que me voy a ir caminando de aquí a Chalma. No lo hagas. Es vano. Ay, es que voy a entrar al atrio de la Guadalupana de rodillas. No lo hagas, es vano. Ay, es que ahora sí le voy a decir al Señor que ahora sí creo en Él y que estoy arrepentido. No lo hagas, es vano. Pastor, sí, es vano. Mientras no salga de aquí. Porque si sale de aquí es vano. Y si no lo demuestras con hechos, es vano. Y lo que Jesús estaba haciendo en la cruz del Calvario no era vano, era efectivo. Es efectivo y será efectivo. Nuestra cuenta está pagada. Y como le dijera el Señor Jesucristo a un hombre, ve y no peques más. Toma tu nota de pagado, ve y no peques más. El Calvario, en el Calvario, hermanos, se caducó el antiguo pacto de la ley. Ya no más ley. Pero no pensemos que cuando nosotros hablamos de la ley decimos, es que la ley que se le dio al pueblo de Israel. No, hermanos, esa ley estaba dividida por lo menos en 3 partes. La ley sacrificial, la ley moral y la ley sacerdotal. La que quedó pendiente, hermanos, y la que sigue vigente es la ley moral. Aunque veamos un mundo inmoral, aunque veamos un mundo en las tinieblas, es la ley que sigue vigente. Porque Jesús, como sacerdote, se vino a ofrecer como sacrificio a sí mismo, y con ello también concluyó con la ley de los sacrificios. Cuando este antiguo pacto quedó obsoleto, cuando este antiguo pacto caducó, nace un nuevo pacto. Entra en vigor un nuevo pacto. Y es el pacto que te ofrece Dios a ti, que me ofrece a mí, que le ofrece a todo aquel que quiera creer, que se llama pacto de gracia. Porque no tienes ya que hacer nada. Toda la deuda está pagada. Solamente lo tienes que aceptar. Acepto la anulación de mi deuda. Es lo que tenemos que decir. Y termina el Señor con una oración más. La empieza con una oración. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Termina con una oración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hemos pensado por un momento, hermanos, que cuando nosotros muramos, le podremos decir con esa paz y con esa tranquilidad, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El unigénito Hijo de Dios
nunca estuvo exento de muerte. Desde que fue engendrado, había el peligro de que él muriera. Porque si José lo hubiese denunciado a María, María hubiese sido muerta a pedradas. Después del nacimiento de Jesús, un rey cruel mandó matar a unos niños inocentes con el fin de encontrarlo y poderlo matar a él también. Durante toda su vida, Satanás no estuvo dispuesto a que Jesús creciera, ni que ejerciera su ministerio. Y por eso lo tentó en el desierto. Y cuando aquel Satanás pensó que en la cruz estaba su victoria, nunca imaginó que en esa cruz estaba su derrota. Porque ahí logró pagar por los pecados de todos nosotros. Los expió para siempre. Jesús nació humanamente y Jesús murió humanamente. María, su madre, lo vio nacer y María, su madre, lo vio morir. Y cuando nació el mundo no creyó que había nacido el Mesías. Y cuando murió, el mundo no creyó que había asesinado al Mesías, al ungido de Dios. Y seguimos sin creer que el mundo mató al ungido de Dios. Pero sin su muerte, sin esa muerte de Jesús, la expiación de cada uno de nosotros jamás se hubiera llevado a cabo. Jamás estaríamos sentados en este lugar esperando la redención plena y total de nuestras vidas. Jesús fue el Cordero escogido desde la eternidad para ser el que pagara por los pecados del mundo. Jesús fue el Cordero mudo que se dejó llevar al matadero sin abrir su boca para defenderse, para excusarse, para reclamar, ni para clamar. Jesús fue el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin duda, hermanos, que debemos de estar agradecidos con Jesucristo por todo lo que hizo por cada uno de nosotros. Debemos estar agradecidos que solamente por sus méritos es que nosotros somos justificados. Y cada uno de nosotros, al final de este día, tiene que clamar con el corazón: a Jesús sea la gloria por siempre. Amén. Que el Señor les bendiga.